nosotros. Y trabajo tiempo completo en la iglesia, trabajo mucho con la red de universitarios. Nosotros tenemos en la red de jóvenes diferentes como subredes, por decirlo así. Están los teens, junior, los adolescentes chiquitos, los adolescentes más grandes, los senior. Después pasan a nuestra red, que es los universitarios de 18 a 24 años. O a veces pasan, si se gradúan antes de la universidad, pasan a la siguiente red, que es la red de profesionales. Digamos que uno de los frentes de trabajo es ese, pero también está la formación de líderes en la iglesia bajo mi responsabilidad, como hago parte del equipo que los formamos y seleccionamos, y hacemos pues otro tipo de cosas. En el área pastoral en la cual me desempeño, en el área pastoral que tiene la iglesia, estamos muy pendientes del tema de discipulado y en general todas las redes, no importa si son de parejas, de mujeres, de hombres, de jóvenes, tenemos una estrategia de discipulado. Entonces, voy a arrancar contándoles un poco, bueno, orando para que el Señor como que nos ayude. Pero básicamente las preguntas que el equipo de embajadores nos envió a nosotros quisiéramos que como iglesia, que de alguna manera soy como enviada por mi iglesia, como el lugar de su presencia, nos pueda apoyar en este taller de embajadores, es cómo acompañamos o cómo nosotros, digamos, qué experiencia hemos tenido como iglesia en el tema de crisis, qué herramientas podemos hacer. Entonces les voy a compartir cosas que como iglesia los pastores han diseñado hace muchos años como para darles una visión general de lo que se hace como iglesia. ¿Para qué? Porque no les puedo dar herramientas puntuales porque lo que hacemos está amarrado a la visión que tenemos como iglesia. Lo que les voy a compartir es como iglesia creemos en esto, creemos en que la restauración de las vidas es a través de procesos de sanidad. Contarles un poco cómo se hace, sobre todo más como para tal vez inspirarlos y que ustedes digan, ay, tal vez nosotros podemos diseñar nuestro propio proceso o aquí nos hace falta esto, es decir, como que vean un prototipo, ¿sí? Algo que nos ha funcionado, algo que hemos aprendido que da resultados, que igual pues seguimos como haciendo cambios y mejoras, pero es como mostrarles el proceso con el cual ayudamos a las personas, no solo en crisis, sino en general. O sea, si un discípulo llega a nuestra iglesia y aparentemente no tenga una crisis grave, pasa por este proceso. Yo soy resultado de este proceso del cual les voy a compartir. Entonces, básicamente es como contarnos experiencias y, bueno, posiblemente desde Colombia podamos algunos mostrarles un camino. El pastor Andrés siempre dice cuando tenemos este espacio, no es decirles háganlo como nosotros, sino es mostrarles una forma que tal vez les pueda ayudar a pensar en lo que el Señor, de acuerdo a su propia visión como iglesia, de acuerdo a su propio ADN, el Señor seguramente les va a hablar. Entonces quiero que oremos juntos y bueno, y arrancamos, ¿les parece? Señor, yo te doy gracias por este equipo de líderes que están separando el tiempo para recibir. Yo honro que ellos puedan sacar el tiempo, que ellos hayan determinado en este sábado apartar este tiempo para ser equipados, ser inspirados, para recibir de todo lo que en estas semanas y en este tiempo Embajadores está haciendo por ellos. Gracias por Asambleas de Dios, gracias por lo que hace no solo en Chile, en Colombia, sino en todo el mundo. Gracias por los líderes que ha levantado. Y yo te pido, Señor, que estés con nosotros en esta hora. Yo te pido que podamos ser investidos de tu entendimiento, que nos ayudes a discernir qué es eso que tal vez con la experiencia de otra iglesia nos pueda ayudar a pensar en qué estrategia desarrollar nosotros mismos. Yo te pido, Señor, que lo que nos has dado aquí en Bogotá, lo que nos has dado en el lugar de su presencia, que pueda servir a este equipo, Señor, pueda ser impartido y puedan tener un modelo, una idea para que tú mismo les reveles de acuerdo a su ADN, de acuerdo a lo que ellos necesitan aprender, poder buscar tu dirección, Señor. Acompáñanos en este tiempo, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, les voy a decir algo que les dije al grupo anterior, creo que me fue bien, pero por si las moscas, como decimos aquí en Colombia, les digo, voy a tratar de no hablar con términos así muy recontra colombianos, pero desconozco de pronto palabras que para mí son normales y para ustedes pueden ser una grosería o algo así. Entonces, créanme que no, mi intención no es insultarlos. Si en algún momento digo una cosa que ustedes dicen, ay, ¿qué es esto? Quiero que piensen lo bueno de mí. Bueno, Jayfer es colombiano, Jayfer me dice que él traduce si en algún momento digo algo que no es, pero les pido disculpas si en algún momento digo algo que en mi desconocimiento dentro de su cultura es algo que no está bien. Bueno, Jayfer ahí me ayuda a traducir. Entonces, vamos a dar inicio.
Y el tema, como nos llegó aquí, digamos que cuando se hacen todos los contactos con el equipo de embajadores, nos dicen, queremos que nos hablen de esto, cómo acompañamos las crisis emocionales, cómo yo como líder puedo abordar personas, qué herramientas se pueden usar, cómo los acompaño, cómo la iglesia debería generar como una estrategia de ayuda. Y como les digo, lo que les voy a compartir no es una estrategia de Natalia, sino que como iglesia hace muchos años hubo como un cambio de visión, o no de visión, pero sí como de estrategia, donde los pastores se dieron cuenta que era necesario ser intencionales en el discipulado. Y aquí les voy a hablar de eso, porque no les voy a hablar del discipulado normal, de cómo orar, cómo leer la Biblia, esa parte teológica. Al igual que en sus iglesias, supongo, nosotros tenemos unos cursos, ¿sí? Con los cuales discipulamos las personas en ese ABC cristiano, ¿sí? Es decir, ese tipo de discipulado teológico lo tenemos para los nuevos creyentes y para las personas que van avanzando. Pero también la iglesia tiene un proceso donde semanalmente las personas están en grupos conexión o lo que otras iglesias llaman células. Nosotros tenemos grupos donde de acuerdo a tu edad estás con personas homogéneas o de acuerdo a tu rol, si eres casado, si tienes hijos chiquitos, si eres una pareja pero con hijos universitarios. Y semanalmente están siendo discipulados por un equipo de líderes, ¿sí? Entonces, todos los líderes, les arranco de una vez como por acá, como para contarles, todo el equipo de líderes del lugar de su presencia ha sido entrenado en consejería, en cómo ministrar las personas. Nuestra iglesia no tiene un departamento de consejería, ¿sí? Por ejemplo, yo soy cristiana desde los 9 años y yo crecí en una iglesia donde los casos urgentes, uno pedía cita y había sí, como una pareja que atendía, no importaba si tú tenías 14 años, casado, soltero, viudo, era como un departamento que se atendía. En lugar de su presencia, dentro de un cambio de renovación donde empezó a hacer toda esta estrategia celular y todo el tema de generar procesos con las personas, entrenó a su equipo de líderes. Hoy en día nuestros líderes están entrenados, entonces desde el líder de adolescentes hasta el líder de parejas, ¿sí? Lo que les voy a compartir, ellos lo hacen, es decir, lo hacemos, hace parte de nuestro ADN, hacemos cursos donde estos líderes se equipan en esto y esto es importante que ustedes pues lo sepan. Somos una iglesia que creemos en los procesos de sanidad y liberación, es decir, parto de eso porque si no, pues estaríamos hablando en un lenguaje diferente. Nosotros creemos en la obra de la cruz completa, pero creemos que necesitamos hacer procesos para sanar las malas experiencias del pasado, para romper maldiciones generacionales, que es necesario confesar nuestro pecado y no solo decir, Señor, soy salvo y ya, sino apropiarnos de la obra de Cristo. Creemos en estos procesos y de eso es lo que les voy a hablar, ¿sí? De cuáles son los temas con los cuales todas las personas, pero les digo, yo soy resultado de eso también, que llegan al lugar de su presencia y que empiezan en un grupo conexión, empezamos a ser discipulados con estas herramientas. Es decir, nosotros vamos a encuentros, tenemos encuentros, pero el discipulado viene después del encuentro en esta área personal, donde yo puedo tener citas individuales con mis líderes. Si soy mujer, tengo una líder mujer. Si soy hombre, me disipula un hombre. En los grupos siempre hay, digamos, de jóvenes tenemos parejas, hombre y mujer, para que vean, pues, digamos, los roles, pero para abrir el corazón y poder hablar de mi crisis y recibir una orientación, hablo con una persona de mi propio sexo. Eso se los digo como para ir como también resolviendo ese tipo de dudas. Entonces, eso es como nuestra experiencia. Entonces, Jennifer me va a ir ayudando a mostrarles unas diapositivas que me van a permitir como irles mostrando el camino, por decir algo así. Entonces, si quieres, arranquemos, Jennifer, para que me ayudes a compartir la pantalla con el archivo. Yo te voy a ir diciendo cuando las vayas pasando. Paciencia, ya viene.
Listo. Entonces, si quieres la que sigue, mis pastores, el pastor Andrés, la pastora Rocío, arranco con esto. Dentro de la misión que tenemos como el lugar de su presencia, nosotros tenemos toda la visión de discipulado amarrado a 5 propósitos. Nuestra misión como iglesia es atraer las personas a Cristo, plantarlas en la casa de Dios, disipularlas, que ese discipular, como lo ven, está en otro color, porque aquí es donde empezamos a ministrar a las personas en todo tipo de crisis y en su vida en general. Y después de ese discipulado los llevamos a que sirvan, a que hagan parte del equipo de voluntarios, porque finalmente lo que queremos al atraerlas a Dios, al plantarlos, ayudarles a superar esas crisis y al discipulado y a que se vuelvan parte del equipo de voluntarios, es que cumplan el propósito con el cual ustedes y yo fuimos creados y es adorar a Dios, tener una vida de adoración a Dios. El tema con el cual les voy a contar la experiencia que tenemos como iglesia se basa en este tercer punto y tiene que ver con que parte del discipulado no es solamente hablarles de teología, que es fundamental, o sea, no quiero que entiendan que es la base, es decir, las verdades, las disciplinas cristianas, las verdades de la fe, quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, toda la parte teológica lo hacemos como iglesia, pero paralelamente quiero que se imaginen como si fuera, no sé, sí, una vía, ¿sí? Entonces, por una carretera está toda esa parte teológica, pero por lo otro es lo que va pasando en el proceso personal de nuestros miembros, donde la persona está en su grupo, tiene un equipo de líderes y en el discipulado está ese contacto personal, ¿sí? Donde la persona entiende que no hay que esperar necesariamente a que haya una crisis, ¿sí? Sino que para hablar de su vida y para poder ver esa sanidad con la cual el Señor dice, yo quiero darles una vida y una vida en abundancia, es poder tener ese espacio personal donde yo hablo y yo digo, tengo esto y empezamos a ser orientados, discipulados frente a, pues a nuestra necesidad. En la siguiente les voy a mostrar un poco, si quieres colócala ahí. ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? ¿Por qué tenemos una estrategia de ministración individual, digamos? ¿Por qué consideramos que nuestras personas, nuestras ovejitas, nuestros discípulos necesitan ser ministrados? Porque creemos que no podemos cumplir con esa misión de la iglesia de formar el carácter de Cristo, de que se vuelvan adoradoras, de equiparlas para que sean útiles en la iglesia y en el mundo si no restauramos su vida. ¿Sí? Nosotros somos una iglesia que una de nuestras columnas es esto, la restauración del pasado de las personas y de las crisis del presente. De hecho, pensando en Jennifer en la introducción cuando dices que necesitamos ayuda porque estamos en una crisis terrible con todo esto de la pandemia y tenemos muchos discípulos que ahorita están terribles y sí, pero hay que entender que incluso mucha de la forma como abordamos una crisis ahorita, como lo que hace el COVID, y no solo estoy hablando de la enfermedad, sino de la parte financiera, laboral, todo lo que nos está afectando en todo el planeta, tiene que ver con qué herramientas en el pasado yo tengo como personas. Personas que tienen más herramientas de su pasado pueden enfrentar una crisis, ¿sí? Con más músculos, por decir algo así, espirituales. Pero si en mi pasado yo tengo cosas sin superar, una situación de esta definitivamente es un tsunami que se suma a otras cosas. Entonces, para nosotros como iglesia es importante sanar el pasado de las personas, darles herramientas espirituales para que no solo superen el pasado, sino que entiendan que cuando vuelven a experimentar traición, cuando hay una ruptura emocional, cuando viene la tentación, es decir, cuando enfrentan en su presente situaciones, ya tienen herramientas, ¿sí? Y no se quedan con sencillamente lo que venía pasando en el pasado y es que atravesamos situaciones difíciles, pero como que no cerramos el ciclo, ¿sí? Sino como que el tiempo cura todo y pues sabemos que el tiempo no cura todo, es a través del perdón y a través de todo un proceso de sanidad donde nosotros podemos superar lo que viene. Entonces, por eso lo hacemos. Nosotros creemos cuando nosotros tenemos 2 eventos al año que se llama Open House, donde vienen pastores de muchos países del mundo y ciudades de Colombia donde nos dicen, ¿ustedes cómo están logrando este crecimiento? ¿Cómo logran tener jóvenes que realmente o sea, están santos, o sea, que no solo adoran con pasión, sino que hay un manto de santidad, de temor de Dios? Y la respuesta es esta, porque hemos trabajado en el pasado de las personas. ¿Sí? Porque no importa si viene una persona, adulto mayor, un anciano, un abuelito, una pareja o un adolescente, una vez tú entras en el grupo Conexión y tú decides, porque esto no es obligado, para ti es importante
abrir el corazón y decir, ok, yo quiero arrancar procesos, definitivamente cuando el Espíritu Santo toca nuestra vida y nos restaura, hay un fruto, es innegable. Listo, seguimos, Jeffer. Quiero darles este pasaje, es uno de nuestros fundamentos. Primero Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable, ¿sí? Nosotros creemos en esto, en que no solo se trata de, ay, no, es que yo solo quiero no irme al infierno, ya conocí a Jesús y soy salvo, y mi espíritu es salvo, no, sino que la obra redentora de Cristo, las personas la puedan vivir no solo en su cuerpo, no solo en su espíritu, sino en su alma. Y sabemos que el alma está compuesta por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestra manera de tomar decisiones y nuestras emociones. Entonces, nosotros queremos que las personas tengan un encuentro con Cristo donde realmente la obra de la cruz sea completa, donde puedan decir, yo no solo me voy a ir al cielo y no al infierno, es decir, no solo Jesús ha tocado mi espíritu, sino que mi mente, mi manera de vivir las emociones, mi manera de pensar, mi manera de actuar, está cubierto con su palabra. Y mi cuerpo también es redimido a través de la palabra. Entonces, este es uno de los versículos que es muy importante. Y el otro, que también es algo que nos ayuda a entender la visión que como iglesia tenemos y que pues es como parte de la experiencia que les queremos compartir, es 2 Corintios 1:3, que se los compartí también en el tema anterior, que era muy diferente. Y es que Dios nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Y definitivamente, hoy yo puedo ayudar a muchos jóvenes o casos en la iglesia porque yo fui discipulada en lo mismo, ¿sí? Todas las personas, los que nos siguen en YouTube y todo eso, todas las personas que ustedes ven en tarima, en los servidores, los que han estado en Bogotá y conocen al equipo de servidores, de predicadores, de alabanza, todos hemos sido ministrados, todos hemos tenido un espacio donde hemos podido ser discipulados en nuestras emociones, en nuestro pasado, en nuestros errores, y eso definitivamente da una estrategia de fruto que lo hemos visto como iglesia y nos ha permitido como notar la diferencia a cuando no se hacía, a cuando ya hace bastantes años los pastores hacen como una reestructuración y empiezan a preguntarle a Dios cómo logran esa transformación. Y de ahí nace toda la estrategia celular y todo lo que implica este tipo de procesos. Seguimos, Jeffrey. Voy a ir así como un poquito rápido para responder a las preguntas. ¿Este es el que seguía? Sí. Después del versículo seguía este. No te oigo, Jeffrey. Es que como pasaste los dibujos. Es el anterior. No sé si te adelantaste o si era el que seguía después de por qué hacemos lo que hacemos. Si es que te adelantaste hartísimo. No. Este ya. Y los versículos también. Listo. El que sigue después de este. Listo. Entonces, les voy a mostrar con unos dibujos una manera con la cual me gusta mucho enseñar porque creo que es fácil de entender el por qué como iglesia hacemos procesos, ¿sí?, de restauración del pasado y ministramos a las personas. Entonces, quiero que vean este primer árbol con manzanas verdes o con peras verdes, como quieran. Manzanas verdes. Todo árbol, la Biblia que nos dice que por el fruto nos van a conocer. Entonces, todos nosotros o todas las personas, pues tenemos, por más de que nos hayan pasado situaciones en la vida, tenemos fruto. En este caso, hay cosas que nos gustan más, otras que no. Entonces, hay manzanas que uno dice, ay, esta parte de mí no me gusta ser tan irritable, o yo tiendo a la depresión, o tiendo a ser, mejor dicho, un fósforo que se enciende y es muy reactivo. O sea, cada uno de nosotros lucha con cosas. Entonces, usualmente, ¿qué hacemos como cristianos? O qué hacemos incluso como personas, así no seamos cristianas. Buscamos unas de estas tijeras de jardinería, ¿sí? Quiero usar la metáfora, y empezamos a cortar las ramas. O sea, empezamos a decir, yo odio esto. Entonces, hay personas que se metieron en ocultismo para lograr la paz, ¿sí? Hay personas que se metieron en la nueva era para esto, en meditaciones, hicieron muchas cosas fuera de la palabra de Dios tratando de quitar esa angustia o ser mejores personas. Algunos de nosotros, listo, conocimos a Dios,
Pero, ¿qué pasa? Que no hacemos procesos y ya cambiamos esas cosas humanas, pero entonces empezamos a orar en nuestras fuerzas, Señor, quítame este mal genio, yo quiero quitar esta manzana o esta ansiedad, y ayunamos, algunos de nosotros se fueron con psiquiatra, psicólogo, con oraciones, con guerra espiritual, y por eso el siguiente dibujo ya no es una tijera, sino que les muestro un hacha, porque tal vez hacemos cosas realmente que uno dice funcionó. O sea, yo hice tantos tratamientos, hice tantos ayunos y leí tantos libros cristianos y me levanté todos los días a las 3 de la mañana y yo soy libre, hagan de cuenta, de la depresión, por ejemplo. Y es como que cortamos el árbol. Ahora, hay una realidad y es que así tú cortes con las tijeras o con el hacha, que es el segundo cuadro. Cuando pasa el tiempo puede ser una semana, un mes o ciertos años, ¿qué va a pasar con el árbol? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Ustedes ahí ya van diciendo la respuesta. Con el paso del tiempo, vuelve a salir el árbol. Te adelantaste, Jennifer. Vuelve a salir el árbol, ¿sí? Yo he conocido, obviamente les voy a hablar de jóvenes porque me muevo con los jóvenes, pero esto aplica, por eso les digo, a todas las edades. Si algunos de ustedes son líderes de personas mayores o parejas, todos en la iglesia nosotros hacemos lo mismo. Hay personas que me dicen, yo duré 5 años libres, 5 años donde esto no me atormentaba, donde yo no me acordaba de esto, donde mis reacciones, había orado, había hecho guerra espiritual y aparte de eso había hecho no sé cuántas cosas. Es decir, es como que hubieran cortado con un hacha el árbol. Pero cuando tú no sacas el problema de raíz, el árbol vuelve a crecer. En el segundo dibujo, ustedes ven que se está desenterrando el árbol. Nosotros como iglesia creemos que hacer procesos de discipulado individual, donde hacemos procesos de sanidad emocional, es este dibujo. Es que le pedimos a Dios ir a la raíz. No seguimos cortando el fruto, sino ¿cuál es tu historia para que haya manzanas verdes? No, es que yo vengo de un hogar disfuncional, es que yo vengo de unos papás que se divorciaron, o yo vengo de unos papás que nunca se divorciaron, pero no había unidad en la casa, yo vengo de una violación, yo vengo de consumo de drogas, yo vengo donde mi papá abandonó a mi mamá y ni siquiera sé quién es mi papá, yo vengo de una mamá donde había un matriarcado y no se lo sometí a mi papá y después mi mamá se fue. Es decir, ¿de dónde nace esta manzana? Entonces, cuando empezamos a desenterrar ese historial y a ver de dónde es que el enemigo, desde mis generaciones, ha empezado a sembrar semillas de muerte, por eso es que hay un fruto, ¿sí? Y por más de que el Señor haya muerto en la cruz y nosotros no nos apropiamos, sino vencemos lo que el enemigo decreta, pues es muy difícil tener la vida en abundancia. Sí, somos cristianos, somos salvos, este tema no tiene que ver con salvación. Evidentemente somos salvos por la gracia de Dios y por la fe, pero sí tiene que ver ¿y mi corazón cómo está? Seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que creemos? Que una vez yo desentierro las raíces, ¿sí? Oramos y declaramos que en ese hueco donde están todas las raíces que les mostré en el árbol anterior, la sangre del Señor entra. Y entonces le decimos, Señor, yo voy a perdonar esto, yo voy a romper esta maldición. Señor, es que yo pequé, este fue mi pecado. Y mi pecado no solo fue mío, mi papá hizo lo mismo, y mi tío y mi abuelo. Es decir, sea lo que estemos trabajando, declaramos la palabra de Dios, declaramos la obra del Señor en la vida de las personas, ¿sí? Y es como si el Señor limpia el terreno con su sangre y coloca la verdad. En ese dibujo vemos una nueva semillita, ¿sí? Es la verdad de tú eres hijo, tú no eres rechazado, no importa si te intentaron abortar, no importa si te dijeron que tú habías sido el accidente de tus papás, Dios te entretejió desde el vientre de tu mamá. La Biblia dice, es decir, colocamos la verdad. Y con todo ese discipulado, más lo que les digo, la persona por otro lado está recibiendo cursos donde está aprendiendo a orar, donde está aprendiendo cómo leer la Biblia, donde está aprendiendo quién es el Padre, donde está aprendiendo el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, todo el resto que estamos haciendo es como cuidar ese terreno. Y oh sorpresa, con el tiempo vemos un árbol muy diferente donde las manzanas ya son rojas. Es decir, el fruto es diferente. Entonces, nuestras vidas empiezan a ser notorias. Entonces, yo antes luchaba con esto y ahora ya no lucho con esto. Es decir, hay un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque cada discípulo, ¿sí?, pudo
trabajar en las raíces que el enemigo ha usado para romper el propósito de Dios, para dañar su autoestima. Esto lo hacemos, ¿sí? Nuestros líderes son entrenados en esto. ¿En qué áreas trabajamos? Entonces, seguimos la siguiente diapositiva. Bueno, antes de decirles en qué áreas trabajamos, les voy a mostrar como los dos árboles, ¿sí? A nosotros nos preguntan muchos pastores de varios lugares, ¿qué diferencia notaron? Cuando ustedes empezaron a hacer esto ya hace bastantes años, ¿qué notaron? Y este es como un antes y un después. Una persona ministrada versus una persona sin ministración es menos religiosa, ¿sí? Hay más transparencia cuando nuestras personas, y se los digo por mí, o sea, en mí había religiosidad, pues yo llegué a la iglesia y yo era cristiana desde chiquita, yo era líder en otras iglesias, una cantidad de cosas, como que para mí era, o sea, de alguna manera había como fariseísmo, o sea, como que yo soy mejor que el otro, yo no estoy tan mal que el otro, pero cuando tú abres tu corazón y el Señor empieza a revelarte, esto no está bien, esto es pecado, pero también tú no has perdonado esta situación, tú te vuelves más honesto. Y eso genera que la religiosidad se vaya, porque te muestras sin máscaras. Es más fácil y se nota una adoración en libertad, ¿sí? Es un corazón más sensible. Es increíble lo que pasa en nuestros encuentros. Nosotros tenemos encuentros viernes, sábado y domingo, digamos que son 3 días, y muchas veces me asignan a mí el turno de dar el primer tema del viernes de bienvenida antes de ir al encuentro, y a veces me toca verlos el domingo en el último tema. Cuando me toca hacer eso, o sea, cuando los logro ver, es impresionante porque el domingo yo digo, o sea, es como si todos hubieran tenido una sesión en spa y con Botox y con quién sabe qué más cosas, o sea, menos arrugas, la piel más clara, o sea, es una cosa que yo digo, pero ¿cuántos demonios tenían, más o menos? Y es porque, pues porque el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, nuestro rostro, las personas se ven más limpias, se ven más jóvenes, es una cosa espiritual, ¿por qué? Porque si el corazón suelta las rabias, suelta las culpas, suelta una cantidad de cosas, la gente va a florecer. También nos notamos que después de los procesos las personas tienen más herramientas en tomar decisiones, ¿sí? No se dejan llevar por el miedo, por lo primero, por esa impulsividad, sino que como que logran hacer un alto, respirar y buscan más la dirección de Dios y no se dejan llevar solo por lo primero que se les ocurre. Sus relaciones con la gente mejora, su autoestima mejora, ¿sí? Desarrollan un sentido de compasión también y de servicio, porque es como que, Señor, he sentido tanto tu ayuda que yo quiero ayudar a otros. Entonces hay como un sentido de ahora ayudo al que llegó porque yo también entiendo, lo entiendo porque yo también pasé por ahí. Eso ha sido maravilloso. La siguiente, Jennifer, porfis. Hay madurez, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú eres procesado y dejas esa impulsividad y empiezas a entender que Dios está a tu lado, pues maduras, ¿sí? Dejas de ser un bebé. Entonces, se da un proceso de mayor madurez. El tema de ansiedad, dolor, depresión disminuyen mucho. No, yo tengo muchos testimonios de jóvenes tuve una con muchos intentos de suicidio, 19 pastillas diarias por el psiquiatra, y ella con una familia atea, y ella empieza los procesos, y ella iba cada 15 días a su psiquiatra, y ella lo hizo, y a mí me encantaba porque el psiquiatra a los 3 meses empezó a bajarle las pastillas. Entonces ella llegaba a la cita de discipulado y decía, ya tengo 18, 17 pastillas. Hoy vive en Canadá, ella solo consume una pastilla. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia química en su cerebro y el psiquiatra le dijo, es como la insulina del diabético, tú necesitas esta pastilla. De 19 pastillas tiene una que la necesita químicamente su cuerpo. Y como a los 2 años el psiquiatra le dijo, cuando la dio de alta, le dijo, yo no sé usted qué hizo, pero siga haciéndolo. Y para mí fue maravilloso porque aún la ciencia testificó la obra de Dios, ¿sí? Se hizo, o sea, ella iba a su parte médica, pero como iglesia nosotros le dimos esa parte pastoral. Entonces, eso, hemos visto, les cuento ese, que es el que viene ahorita a mi mente, pero yo soy resultado de eso, o sea, también, o sea, yo tengo claro cuando yo, sin venir de un pasado de cosas terribles, o sea, mi familia fue sana, yo no vengo de unos papás violentos ni alcohólicos, pues católicos, pero digamos sanos, pero sí había vivido situaciones pues, que de alguna manera el enemigo había usado, y pues cuando Dios restaura mi vida, yo noto un fruto impresionante. Y ojo, yo ya era líder año y cristiana desde chiquita, pero cuando tus raíces son removidas y el Señor restaura, es innegable que hay un fruto mayor y que hay una diferencia. Es una persona más leal. Las personas que logran trabajar esas situaciones en su vida se someten más fácil. La rebeldía, hay mucha más convicción de rebeldía porque tú entiendes que mucha de la rebeldía es por heridas,
Entonces, cuando tú sanas la herida, la persona deja de ser rebelde, es decir, la tendencia a la rebeldía está, pues, hasta que estemos en el cielo porque está en nuestra carne, pero lo que lleva a esa rebeldía que muchas veces es el dolor, es que mi papá me hizo, o es que las figuras de autoridad, ese tipo de cosas, cuando tú las sacas, tú logras entender que primero que no todas las autoridades fallan, que es bueno la disciplina, que es bueno el sometimiento porque tu corazón está sano. Hay más pasión por la presencia de Dios, es una persona que confía más en su palabra, en las figuras de autoridad, y lo que les digo, hay un poco más de fruto. No significa que somos exentos de pruebas, no, pero sí hay como un kit de herramientas donde cuando tú has entendido el valor de depender del Espíritu Santo, de perdonar, de soltar esas cosas del pasado, pues tienes herramientas para el presente. ¿En qué áreas trabajamos? Nosotros manejamos 12 temas principales. Y aquí está la lista. Estas son las áreas con las cuales todos los miembros que se conectan, o sea, una vez tú llegas a la iglesia y decides ser parte de un grupo, si no eres parte del grupo no hay ningún problema, pero cuando tú decides estar en un grupo conexión y arrancas lo que nosotros llamamos proceso de formación y vas al encuentro, después del encuentro, durante varios meses vas a estar siendo discipulado, no solo en clases especiales, sino en citas con tu líder, donde vas a trabajar esto, la sanidad de ataduras espirituales, todo el tema de hábitos pecaminosos, sanidad de tus emociones, sanidad de tus pensamientos, todo el tema de sanidad frente a tu pasado sexual, el tema de cosas, maldiciones generacionales, ataduras financieras, temas en el área física, sanidad de las relaciones y cerramos todo ese ciclo de procesos trabajando mucho tú quién eres, para dónde vas, pues cuál es tu identidad como hija de Dios, y ese propósito que Dios tiene. Son las 12 áreas de trabajo donde nuestros líderes son entrenados y trabajamos. ¿Qué tips de administración, digamos, que la experiencia nos ha dado? La administración está como centro del discipulado, como les digo, no es obligado. Se gana la confianza de las personas y las personas deciden en qué momento quieren tener ese espacio individual, no es obligado. Hay personas que yo llegué a la iglesia y a los 15 días alcé la mano y dije, aquí yo quiero hablar con alguien. Pero yo tuve discípulos que un año después dijeron, yo quiero esperar, yo vengo muy herido de otra iglesia, yo no quiero esto. Y al año dijeron, ya me siento listo para hablar. Es decir, la persona decide en qué momento, pues quiere evidentemente tener ese espacio individual. Los oímos atentamente, preguntamos, tenemos una frase como un eslogan de prohibido prohibir, o sea, nosotros no generamos control, tú tienes que hacer, el Señor me dijo que hagas o que no hagas, no. Nosotros mostramos lo que dice la palabra de Dios, les preguntamos cosas para hacerlos pensar, pero evidentemente el libre albedrío está con ellos y no generamos dependencia, ¿sí? No es el tema de que tú me consultas y yo te tengo que decir qué hacer, nada que ver, ese espíritu de control pues no está en nuestra visión. Orientamos, pero somos cuidadosos en no controlar lo que les digo, o sea, mostramos las opciones, pero la persona decide. Y obviamente respetamos y todo está en el marco confidencial, es decir, yo no voy a salir en una prédica a decir, es que ayer hablé con tal y esta persona tiene este problema, no, o sea, es un tema donde en ese entrenamiento de consejería, pues hay un tema de ser escuderos, ¿no? Y de cuidar lo que la ovejita nos ha contado y cómo la ayudamos al otro lado. Creo que hay otra, no sé si con esa ya. ¿Qué es ministrar y qué no es ministrar? Esto ya es como para cerrar y es orar con la persona. ¿Cómo definimos nosotros esos espacios de ministración? Oramos con la persona y vamos con ellos, vamos delante de Dios para que le exprese a Dios la situación, su herida, su dolor, el trauma, lo que sea, ¿sí? Y que en esa oración pueda experimentar la presencia de Dios para perdonar, para ver cómo Él lo libera. Es decir, es un tiempo donde acompañamos a esta ovejita, a este discípulo, en la presencia de Dios a recibir esa verdad de la cruz, ¿cierto? Pero no es, siempre me gusta decir esto, no es porque hay personas que dicen, ay, no, pero es que yo lo hago y no pasa nada. No es hablar y hacer visita. Yo tengo, a veces me reúno con mis discípulos a tomar café y eso no es ministración, o sea, cuénteme qué necesita y yo le cuento. Pero por eso les digo, hay citas donde hablamos, hay citas donde es para jugar, hay citas donde es para orar y enseñarles sobre la fe y entonces le hablo de Hebreos 11, un ejemplo. Pero hay citas de administración donde no es hablar, no es solo orar, no es información, no es mostrar una verdad, no es hablar y como chismosear, o sea, como cuéntame y yo te cuento, sino que literalmente es ir a la presencia de Dios y buscar la sanidad del Señor, ¿sí? No, ministrar no es controlar lo que les digo, no es solo que la oveja se desahogue,
¿sí? Tampoco es decirle, yo te doy mercado, te vas a vivir a mi casa, yo te ayudo, no. Hay espacios donde podemos hablar, pero hay citas donde lo que hacemos es, bueno, esto que tú necesitas, vamos a perdonar ese abandono de tu papá, la Biblia dice esto, vamos a cerrar los ojos y vamos a hacerlo. Y tenemos ese acompañamiento con las personas. Es como para aclarar un poco cómo con la visión de la iglesia, pues es lo que les compartimos a líderes y a pastores de la iglesia que nos visitan y nos preguntan. Esto es lo que nos, pues, les podemos dar como una abrebocas. Sabrán entender que en este taller no podré darles toda la minucia, pero como les dije al inicio, es como prender un poco la luz y decirles, esto es lo que hemos vivido y lo que nos permite ayudar a las personas en crisis. No sé si esta es la última, no recuerdo, Jay. Creo que esta es la última, ¿no? Sí, es la última. Voy a dejarte compartir Listo. la pantalla. Listo. Antes de seguir, me Entonces, preguntan si puedo compartir después el PDF. sí, yo creo que no hay ningún problema. Lo único es que no se Aunque lo adjudiquen, por favor. sí, eso sí les pido porque es un material que les doy precisamente en entrenamiento a otras iglesias, entonces digamos que sería más como para recordar algunas cosas, pero pues confío en ustedes. No se lo Listo, roben. entonces ya abriríamos el tiempo para preguntas. Perfecto. Recibo preguntas por interno. Me pueden escribir al WhatsApp, me pueden escribir a las preguntas en directo del chat. Chan, chan, chan. No, por favor, no levanten la mano, sino hagan la pregunta, porque hay como 60 personas y tengo como 3 pantallas, entonces no sé quién levanta la mano. Por favor. Ahí están escribiendo. Okay. Mientras escriben, tenemos gente de hartas partes de Chile. Carolina Encinales, si la ve por ahí, está en Colombia. Otras personas están en Viña, otras personas están en Iquique, y no sé, hay otras personas, así que son varias ciudades. ¿Es posible formar parte de estas capacitaciones? Es la primera pregunta. No. No, porque hace parte del ADN de nuestra visión como iglesia, ¿sí? Tendrías que ser líder de nuestra iglesia para ser entrenado en esto. Como les digo, cuando tenemos este espacio, ustedes no son el primer grupo, con líderes y pastores de otras iglesias, lo que les decimos es, los pastores hicieron un alto hace ya muchos años donde dijeron que no nos está funcionando esto, o sea, nos dimos cuenta que el discipulado no solo es mira, recibe a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice, sino que necesitamos trabajar en ellos. Y entonces arrancan diciendo, aprendamos, busquemos, pidamos revelación y diseñan el proceso. ¿Sí? Y es un proceso que sigue siendo renovado. De hecho, los líderes actuales, este año y el año pasado tuvimos una actualización porque salieron nuevas cosas y nos volvieron a entrenar. Lo que les digamos que es más como decirles, es importante que dentro de su visión y su ADN entiendan que esa parte de procesos es muy importante dentro de su visión, que pues que la oren, que la piensen, que el Señor les confirme y les dé la estrategia. Nosotros les mostramos como esas áreas de trabajo que creemos que es, pues, que es valioso. Ahora, si algunos de ustedes son pastores principales, ¿sí? Y quisieran profundizar en esto, lo que sí es que en lugar de su presencia, anualmente hace 2 open house donde viajan a Bogotá y están con nosotros una semana, bueno, realmente no es una semana, están martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, están 5 días, donde nosotros les hablamos de esto y de mucho más, ¿sí? Y muchos son inspirados, les repito, no para que sean el lugar de su presencia, sino para que tengan una experiencia en casa donde nosotros les mostramos cómo hacemos muchas cosas y de muchos lugares nos visitan. Entonces, eso sí lo pueden hacer. Si ustedes son pastores principales y dicen, bueno, yo quisiera conocer más de esto, pero también me llama la atención porque conozco la iglesia, el lugar de su presencia, cómo forman el tema de alabanza, cómo manejan el tema administrativo, cómo forman esa parte de instituto bíblico amarrado a lo que Natalia nos dijo de sanidad emocional, lo pueden hacer. Digamos que hay manera donde ustedes escriben el lugar de su presencia y se inscriben y anualmente hay unos cupos y nos visitan de muchas personas, ¿sí? De muchos lugares. Este evento lo venimos haciendo hace más o menos 5 o 6 años y es una bendición porque damos de lo que el Señor nos ha dado, pero entendiendo que el Señor a ustedes les va a dar. Los pastores lo que dicen es, a nosotros cuando quisimos hacer los cambios no teníamos a quién preguntarle. Entonces el pastor Andrés y la pastora Rocío lo que dicen es, queremos ser esos a quien otros nos preguntan, no para que sean como nosotros,
pero por lo menos que conozcan el camino que otros han desarrollado para que sea más fácil pensar cómo dentro de su propia visión lo pueden hacer. Yo tengo una pregunta que es mía. ¿Estos pasos de sanidad que se hacen posterior, previo o incluido el encuentro? Posterior al encuentro. Todo es Tú posterior al sales, tú encuentro. estás un fin de semana en el encuentro con nosotros, viernes, sábado y domingo, y la siguiente semana tenemos diferentes horarios. Tú irías a una clase o martes o jueves o sábado o domingo y vas recibiendo cada semana un paso donde hay un material escrito, donde tú lees las preguntas, ora, Señor, ¿qué pasó con mi papá? O bueno, ¿qué pasó en diferentes áreas? Llegas a clase, se despejan las dudas y paralelamente a esa clase tú tienes tus citas en el mes o una cita mensual o algo así con tu líder de grupo conexión para que se te haga ese seguimiento individual. Es posterior al encuentro. Creo que esto responde a muchas de las personas que han ido a encuentros y después o han ido a encuentros a dar o a recibir y se dan cuenta que después del encuentro muchas personas no vuelven a la iglesia. Y es No, el lo seguimiento que mismo, se hace a sí conozco posterior. esas experiencias, exacto. Conozco esas experiencias también porque hay muchas iglesias donde tú puedes ir al encuentro sin ser miembro de la iglesia. En nuestra iglesia, tú no solo tienes que ser miembro de la iglesia, sino estar meses en el grupo Conexión, mínimo 3 meses. Tú tienes que estar ya plantado, donde tu líder ya te conoce, ya conocemos tu historial y tú ya echas raíces y ahí te preparamos al encuentro, ¿sí? De tal manera que el encuentro no es el evento milagroso, sino que de hecho es el primer paso dentro de un proceso que va a durar más o menos año y medio, ¿sí? Entonces, eso genera que no es una experiencia puntual, sino que tú ya echas raíces, tú te identificas con la visión, conoces a ese pastor con el que semanalmente te ves en tu grupo y esa persona conoce tu vida o su equipo de personas te asignan una persona que puede compartir contigo. Entonces, cuando tú vas al encuentro, tú ya perteneces, ¿sí? Y ya tienes esa figura de autoridad, tú ya tomaste decisiones de cambio y arrancas y se hace el seguimiento semanalmente. Perfecto. Preguntan por acá, si no hemos recibido discipulado, ¿podemos discipular? Wow, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es el génesis ahí? ¿Cómo empezamos? Ok, es que esto es complicado porque ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Cierto? Mis pastores no fueron discipulados en esto. Arranco por ahí. Mis pastores se dan cuenta qué hay que hacer y ellos empiezan a viajar y empiezan a visitar iglesias a decir, cuéntenos qué hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo mismo, ellos decían, pues yo conozco a Dios, pero si yo quiero hacer procesos, ¿cómo se hace? Es decir, tú sí puedes arrancar a hacerlo, pero en esa búsqueda de ayuda es importante que tú vayas también haciendo la tarea con tu propia vida, ¿sí? Es decir, yo sí se puede, yo no diría que no. Lo que yo diría es que paralelamente a esa búsqueda de hacer algo por el otro, sí es muy importante que tú estés buscando primero con Dios y en la medida que puedas, si eres un líder, pues dentro de tus pastores o a iguales que digan, bueno, tal vez yo necesito trabajar esto en mí, ¿sí? Pero digamos que no se trata, no, entonces no hagamos nada porque entonces aquí digo yo, no, o sea, lo podemos hacer, pero entendiendo, por ejemplo, es increíble, mis pastores fueron a un encuentro de otra iglesia porque querían aprender, ¿sí? Y nuestros encuentros no son los mismos que hacen en esa iglesia, pero ellos dijeron, nosotros necesitamos recibir, o sea, yo no puedo montar algo sin que yo tenga la experiencia, y ellos se humillaron, estuvieron, sí, los pastores de otra iglesia dijeron, bueno, vengan y reciben, miren qué pasa, qué experiencia tienen, Dios ahí les habla, y ellos empiezan a hacer cosas donde también Dios los sana, ¿sí? Y empieza a hacer la estrategia con la iglesia. Acá hay una pregunta que dice, en cuanto al manejo de conflictos con las relaciones. En el caso de esa persona, dice, en mi caso particular estoy rodeada en vivienda habitacional y amistades cercanas de ateos y diversas personas religiosas e inconversas que suelen vernos como enemigos en potencia. Uh-huh. Sí, La yo creo pregunta es, que eso es lo normal. Yo creo que no, Jesús lo dijo, ¿no? O sea, por mi culpa, digamos, por mi culpa o por creer en mí van a tener dificultades. Mi mensaje sería, lo importante es que tú no los veas como enemigos, ¿sí? Porque el enemigo es el que va a poner ese rechazo, pero cuando tú eres luz, cuando tú buscas ser sabio, cuando tú muestras el amor de Dios, termina siendo luz para ganar a ese diferente, ¿sí?
O sea, nosotros tenemos personas que han llegado siendo los más ateos y dices que esta persona siempre me sonreía y yo lo insultaba y esta persona me decía buenos días hasta que un día dije, pero ¿qué es lo que le pasa a esta persona? Y terminan convirtiéndose ateos porque ese cristiano marcó la diferencia. Creo que nuestro desafío no podemos extrañar que vamos a tener oposición, pero es cómo reaccionamos frente a esa oposición para sí ser luz y ganar a otros al Señor. Habrán otros que no, habrán otros que por siempre nos van a decir, no quiero que se acerque a mí, está bien, es su libre albedrío, pero el punto es yo cómo soy luz en ese mundo secular, sea ateo, sea humanista, sea religioso, ¿sí? Creo que Jesús nos dio demasiado ejemplo en eso, ¿no? Jesús quiso acercarse y ser sabio y los religiosos que se convirtieron lo lograron hacer, los que no, pero el Señor siempre estuvo listo para mandar el mensaje a todos. Puso su mejilla. Otra pregunta acá bien interesante y dice, usted hace un rato dijo que los hombres ministran a los hombres y las mujeres a las mujeres. Lo entiendo y considero que es sano, está súper bien, pero ¿cómo se puede hacer cuando el líder es soltero y no hay otros líderes dentro de la iglesia disponibles para apoyar esa área? Cuando el líder es soltero, bueno, Y digamos aquí es es mujer importante que y... sepan. Sí. Entonces, hay varios ejemplos. Digamos, en un grupo de jóvenes siempre tenemos un hombre y una mujer. Ojo, no todos nuestros líderes son casados, pero siempre en el grupo Conexión hay un hombre y una mujer. Quiero aclarar eso porque entonces, ¿cómo hacemos? Es que tenemos puros líderes, pero no se han casado, no. Tenemos grupos donde tenemos casados, pero tenemos grupos donde son amigos, pero son el equipo de líderes, ¿sí? Incluso tenemos grupos donde tenemos 4, ¿sí? 2 mujeres y 2 hombres por el volumen y eso. Me parece absolutamente peligroso el que no tengamos una persona. Ahí lo importante sería empezar a formar, pero tener una mujer que le abre su corazón al hombre o un hombre a una mujer es absolutamente peligroso. ¿Sí? Yo ahí prefiero decirle, entonces miremos, pueda que no tengas un líder, pero en tu iglesia hay un matrimonio o una señora casada que es, tal vez no sea el líder de jóvenes, un ejemplo, pero es una persona de autoridad que es reconocida en la iglesia, es preferible decirle, mira, María, creo que es importante que tú hables con doña Susana, les estoy diciendo cualquier ejemplo con doña Susana, sí, que es una persona de testimonio en la iglesia, que pueda tener un consejo en una persona mayor sabia, a abrir la puerta y que haya eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas, no solo emocionales, sino que creo que tenemos que ser sabios en protegernos, ¿sí? Y creo que necesitamos ser sabios. Es nuestra posición como iglesia, nosotros no, en algún momento nos ha pasado, tenemos 3 mujeres líderes y no se han levantado hombres, ¿qué hacemos si la gente necesita consejería? Entonces pueden ir a grupo y se les da la Biblia, pero las citas individuales o le pedimos a otra persona de otra área que nos ayude o les decimos necesitamos esperar, ¿sí? Pero no generamos como abrir un espacio donde se va a hablar de cosas tan importantes eh, sin que puedan tener como ese cuidado individual, hombre con hombre, mujer con mujer. Es Y para así mismo, nosotros, ¿no? y así mismo del Seguramente hay mismo modo a iglesias la... donde no tienen problema. Yo les cuento como iglesia, ¿sí? Perfecto. Acá otra persona dice, ¿cómo sé si realmente sané mi pasado? Primero porque, bueno, es que se me vienen muchas cosas. Primero porque tuviste un espacio de sanidad, ¿sí? O sea, ojo, no es que yo tuve en tal iglesia una persona que yo le conté todo, ¿no? Contar cosas no es sanar, ¿sí? Yo casi muero al nacer. Hay una complicación muy crítica en mi vida clínica donde convulsión y mi mamá casi muere. Yo duro en cuidados intensivos de neonatos 15 días, casi 18 días, y mi mamá en cuidados intensivos. Mi papá casi se despide de nosotras 2. Ahí estaba el diablo queriendo, yo llegué al planeta con una fiesta de bienvenida de Satanás, ¿sí? Y mi mamá casi muere. Años después, yo salgo de esa crisis, salgo de eso, crezco, pasan muchas cosas, conozco a Dios. A mis 17 años yo empiezo a tener unos episodios donde era como una sensación de vacío profundo. No era depresión, pero era, o sea, y ojo, yo era líder de jóvenes, era maestra de iglesia infantil en esa iglesia. Mi familia, bien, o sea, yo no vengo de unos papás alcohólicos, maltratantes, o sea, una familia, no, pues con conflictos, pero muy sana. Y de un momento a otro yo le empiezo a decir a mis papás, algo me está pasando.
O sea, yo llegaba de estudiar, yo llegaba de la iglesia y en las noches era un vacío en el estómago y en el pecho, una opresión. Entonces yo pasé por todo, vamos a ir al médico, vamos a ir a un psicólogo, todo. Y a los 2 meses ya mi papá dice, aquí hay algo. Mi papá oraba por mí y decíamos, esto no es normal. En ese momento mi papá dice, necesitamos ayuda, esto es algo espiritual, algo está pasando. Y esa es mi primera experiencia en procesos de sanidad de este tipo. Ya después tuve más, donde había una pastora, una iglesia donde una pastora hacía este tipo de procesos y me dio el espacio y le dije, no sé qué me pasa, pero es un vacío, como una nostalgia que me está pasando. Y tuve 2 citas solo con ella, ¿sí? En la segunda cita me dice, ¿tú qué sabes de qué pasó cuando naciste? Y tú, le dije, no, yo no tengo que orar por revelación, yo casi me muero, hubo esto con mi hígado, con mi corazón, pasó esto, mi mamá casi se muere, duré en incubadora, mi incubadora no era la que ven ustedes en la película, la canastica transparente, que el papá se asoma por la ventana y la ve, no, mi incubadora era una nave de la NASA, con cables, yo tenía cables en todo mi cuerpo, nariz, todo, cerebro, no me podían tocar, son de esas incubadoras que con guantes, o sea, hagan de cuenta, o sea, lo más NASA que se puedan imaginar. Y mi papá me conoce con cables. Mi papá después dice, yo me asomaba, pero no podíamos tocarte porque había un riesgo de infección muy grande. Mi mamá cobra el sentido como 3 semanas después y el día que le dan a ella de alta, me dan de alta a mí, salimos juntas de la clínica casi 20 días después, 18 días más o menos. Eso pasó y yo no fui una niña enferma, pero ahí hubo un ataque de Satanás. Cuando yo le cuento esta historia, esta pastora me dice, vamos a orar y que el Espíritu Santo nos muestre. Y mi primera experiencia de sanidad y cosas tremendas es cuando me di cuenta que había un espíritu de muerte, que esos días aislada de mi familia, en esa incubadora donde solo se metían con guantes las enfermeras a cambiarme el pañal, yo no tuve lactancia, no tuve abrazos, no tuve plan canguro, nada de eso. Ahí hubo soledad, depresión, y yo empiezo a luchar y empiezo a decir, yo renuncio a todo esto y empiezo a ser restaurada. El día que dije amén, mi segunda cita con esta pastora, dije amén, hasta el día de hoy, nunca más volvió ese tormento. Entonces, es innegable, ¿sí?, que nosotros necesitamos, el resultado de nuestra vida es este, ¿sí me entienden? Es una realidad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos ser sensibles a que a veces le decimos a nuestros discípulos, tome decisiones, cambie, deje el miedo. La Biblia dice, sí, pero si hay una atadura de su infancia, si ese abandono de su papá lo marcó, si ese abuso sexual, Satanás le está diciendo que no tiene valor, ¿sí? Si casi se muere al nacer y el diablo ahí generó una mentira de para qué vivo, nosotros necesitamos ser sensibles y que el Espíritu Santo, con el don de palabra, ciencia, sabiduría, discernimiento, que la obra de Cristo sea completa y las vidas cambien. Yo soy resultado de ser sana en muchas áreas de mi vida, ¿sí? Es Amén. innegable. Hay muchas preguntas. Voy a hacer otra que está acá por interno. Dice, la persona sé que tengo daños emocionales, pero no los he trabajado y sirvo en la iglesia como líder. ¿Es mejor dejar de serlo hasta sanar o ir en paralelo, poder trabajar en mis daños? Yo te diría que si tú decides alzar la mano esta misma semana, ya, con tu figura de autoridad, esa persona te lo va a decir. Yo tengo personas, yo trabajo con líderes y hay situaciones de estas donde ya Dios muestra otras cosas o cosas ya que se trabajaron del pasado, pero de repente sale algo más. Y el Señor nos muestra y decimos, no dejes el liderazgo, lo vamos a hacer en paralelo, ¿sí? Yo he tenido pruebas, yo perdí mi segundo bebé hace 2 años. Y casi muero después porque tuve una cirugía de urgencias por un desangrado a raíz de la pérdida. Yo necesité sanidad, yo necesité en un momento llorar con mi pastor y decir, necesito ayuda. Pero yo no dije, bueno, entonces yo no predico y dejo no, o sea, mi proceso de sanidad de esta pérdida y de mi propio, todo lo que yo viví en las cirugías y en todo eso, yo necesité ser ministrada, pero yo seguí en el ministerio, ¿sí? Pero he tenido momentos donde haz un alto y vamos, estás en cuidados intensivos. Un enfermo en cuidados intensivos no puede moverse, entonces ven y te cuidamos. Eso también me ha pasado. Pero yo lo que te diría es no es mi respuesta ni la tuya. Yo diría que si tú pides ayuda a esa figura de autoridad, pueda que esa persona te diga, trabajemos juntos, o con esa persona pueden decir, tal vez es mejor hacer un alto. Yo lo que te diría es disponte,
¿sí? Si se puede en paralelo bien, yo he tenido momentos donde he tenido que estar en alto o en el pasado y dije, hagámosle, ¿sí? No hay ningún problema. Perfecto. Dice esa misma persona que le cuesta reconocer los daños que tratar, pero otra persona se dio cuenta de esos daños. Que se Lo someta, más que le pida importante es que tú consejo. te des cuenta, ¿sí? Eso es el diario vivir. Yo estoy rodeada de jóvenes donde a veces yo sé que están con gangrena y yo hablo con mi oveja, ¿no? Yo le digo, oveja, ¿estás con gangrena? No, líder. No, esto es una cortadita. Gangrena, no, estás con gangrena. No, líder. Ah, bueno. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me pongo a orar, Señora, interceder, interceder. Y meses después, líder, es que tengo gangrena. ¿Me ayudas? Y yo sí, ahora tienes más gangrena que hace 3 meses, pero vamos a salir adelante y sale. ¿Sí? Pasa. Si yo tengo un granito en mi piel de acné, hay lugares donde ustedes se pueden dar cuenta que yo no. Solo hasta que yo me vaya al espejo digo, ay, sí, yo aquí en la nariz tengo algo. Es innegable. Hay cosas que nosotros no vemos y las personas ven. Y yo necesito ser humilde y decir, ¿será que cuando me dicen, pero es que por qué eres tanto de mal genio? Y yo siempre digo, es que soy así, ¿será que eso viene de algo? ¿Sí? ¿Será que yo necesito mirar al espejo y decir, eso que me dicen es cierto, tengo aquí un acné que necesito trabajar? Eso pasa. Yo le doy gracias a Dios porque yo he tenido personas, autoridades que me han dicho, Natalia, tienes acné, ¿sí? Y entonces yo digo, voy a orar y le voy a preguntar a Dios entonces, y empiezan a trabajar conmigo. Como hay otras donde yo digo, por favor, ayúdenme que tengo acné. Hay veces donde tú sabes que tienes un problema, hay veces que otros disciernen algo y tú tienes que decir, Señor, ¿qué está pasando? Que yo no lo veo. Perfecto. Creo que está contestada una pregunta ahí donde dice si siguen siendo discipulados o recibiendo consejería siendo líderes. Me imagino que Sí. sí. Yo en este Eh, momento disipulo 50 líderes, por ejemplo. Aunque son líderes, siguen rindiendo, sigo estando con ellos. Yo tengo a quien voy, si necesito algo en este momento, yo tengo quien me ayuda a mí. Alguien con quien ir a vulnerarse. ¿Estos acompañamientos se hacen uno a uno o parte del proceso se hace entre varias personas? La pregunta es No, por qué no. uno a uno. Ya, porque es como Sí, en el desarrollar grupo clases de conexión sanidad estamos en en varias grupo. personas es complejo. No, es decir, si hoy voy a hablarles de vamos a perdonar a nuestro papá, un ejemplo, les estoy dando cualquier ejemplo, pues pueden estar 30 y yo les digo, la Biblia dice del perdón, vamos a aprender a perdonar, ¿sí? Pero ya esa parte donde yo voy a decir es que mi papá me abandonó o la otra persona dice, no, es que no tuve papá, mi papá ni siquiera es el nombre, o el otro dice, no, es que mi papá me pegaba o me golpeaba, eso es un proceso que la persona decide en qué momento lo dice y es netamente individual. Otra pregunta. ¿En estos procesos recomiendan o hacen acompañamientos de profesionales como psicólogos, terapeutas? Nosotros como iglesia nos dedicamos al tema espiritual y pastoral, pero las personas, ahorita les conté un testimonio, yo he tenido personas que están con su psiquiatra, ¿sí? Esta niña que les digo que tenía 19 pastillas diarias con el psiquiatra, y el psiquiatra dijo, usted vaya ya a la iglesia, ¿sí? Y haga que allá le ayuden, le decía al psiquiatra. Y el mismo psiquiatra le iba quitando la medicación. Entonces, sí tenemos personas que, así como el diabético, nosotros estamos orando por su sanidad y va a su diabetólogo para el tema de su insulina, tenemos personas que tienen diagnósticos y que están en ese proceso médico, pero ha sido increíble porque empiezan a regular las medicaciones o de repente terminan su proceso terapéutico y dicen, no, me dieron de alta, definitivamente Dios está haciendo la obra, pero nosotros somos muy respetuosos y creemos que si alguien necesita ese tipo de ayuda, lo puede hacer. O sea, no hay ningún inconveniente. No va una cosa en contra de la otra. Eh, Pregunta, en relación a la pregunta anterior, en cuanto a que siguen siendo discipulados, ¿es un discipulado hacia los líderes constante o buscan consejería cuando sienten que algo está mal? Buscan consejería cuando algo está mal, pero nosotros tenemos espacios en este momento, por ejemplo, de cuarentena. Nosotros antes nos veíamos cada 2 meses o algo así. Desde que estamos en cuarentena, mínimo una vez al mes estamos con ellos. ¿Por qué? Porque necesitamos cuidarlos más, porque pues estamos en alerta. Entonces, mensualmente, mínimo tenemos un espacio con ellos. ¿Sí? Presencialmente lo hacíamos cada 2 meses, donde nos teníamos con ellos, pero adicionalmente ellos saben que en el momento en el que quieran pedir oración por algo, no necesariamente un problema, sino que necesitan estar en contacto por algo o abrir su corazón frente a algo,
saben perfectamente que pueden tener la cita y ese espacio individual. Pero nosotros somos intencionales, generamos los espacios para hablar con ellos también. Perfecto. Hasta el momento no tengo más preguntas. Si alguien tiene más, por favor, Súper bien. pueden darlas. Para el tiempo. Estamos súper bien con el tiempo. Ta, 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 ta. Creo que lo logramos. Sí. Eso. Dice Noemí que si es posible tener las diapositivas. Sí, pero bajo responsabilidad de no publicarlas ni adjudicárselas. Con el copyright ahí. Del lugar de su presencia. Por favor. La idea, como dice la pastora, no es hacer lo mismo, sino ver cómo lo hacen, que les ha funcionado, porque entendamos que las culturas son diferentes, ¿no? Entonces... y la visión, ¿no? La visión que el Señor le da a cada iglesia es... Esto es diferente, así que puede que lo que... Así tal cual está ahí, allá les funciona maravilloso, pero acá no funciona. Sí. Ya, sí, como líder, yo siento que no, esa es otra pregunta, me sobrepasa una consejería, ¿sabe qué? Ya no sé qué decirle a esta persona. ¿Lo dirijo a otra persona? Sí, en la multitud de consejos está la sabiduría, dice la Biblia. ¿Qué es lo importante? Que el discípulo esté de acuerdo contigo. Es decir, que tú le puedas decir, mira, yo siento que estamos patinando, sería el término que acá digo, en Bogotá. Estamos patinando, como dando vueltas en el mismo asunto. Tú te has dispuesto, pero siento que necesitamos orientación y he pensado, no tengo ni idea, en doña Susana, ¿sí? O en Perenceja, o en esta pareja que tienen experiencia, que pueden, ¿te parece si puedo consultarles el caso y que tal vez tú puedas tener un espacio con ellos? Es muy importante que esa persona sea parte de la decisión porque es su vida. ¿Sí? Lo que yo no puedo hacer es, mira, necesito contarte, tengo este caso, entonces, ¿qué hago? Y resulta que media iglesia sabe la información de mi discípulo. Ese discípulo tiene que decir, ok, incluso yo le puedo decir, si quieres acordamos una cita y yo te acompaño, porque posiblemente no sea fácil, ¿quieres que te acompañe? ¿Sí? Pero esa persona decide y claro que sí, claro que sí. Yo lo he tenido que hacer, hace unos años tuve una judía. Era una historia re loca porque era dieta de judíos, o sea, de herencia judía, pero después se volvió atea. Entonces, imagínense esto, ¿no? Entonces, cuando ya dice, ok, quiero conocer a Dios, pues el tema de Jesús era rarísimo. Y bueno, conoció a Jesús, la pude discipular, pero en un momento me empezó a hacer preguntas, claro, ya tenía toda la información de la Torá y yo no tenía ese nivel de conocimiento. Entonces, yo le dije, tengo la opción de pedir una cita con la directora del Instituto Bíblico, porque hay preguntas que desconozco. O sea, mi instituto bíblico no me ha llevado a conocer esta minucia del judaísmo tuyo y de tu ascendencia y de tu rabino y de toda tu tradición. Fue maravilloso porque duramos como un mes en cita con la directora. Yo era japonés para mí, o sea, yo era así aprendiendo, ¿no? Es que en Levítico dice que yo no sé qué y quiero entender porque mi abuelo, el rabino, me explicaba y la directora le decía, se los digo porque es un contexto académico, pero eso puede aplicar en cosas donde yo no tengo que saberlas todas, ¿sí? Pero la acompañé en ese proceso de despejar las dudas. Es válido. Estoy atendiendo una pregunta aquí, La pero ya última. la contesté. No, ya la contesté yo, que era respecto a algo administrativo casi. Estamos con las preguntas. Daría espacio para una última si la tienen ahora ya. Y si no, nos vamos despidiendo. Son las 16:40 acá. Todos tenemos hambre y ganas de descansar porque llevamos hartas horas aquí. Aparte tenemos nuestro culto, al cual obviamente están todos cordialmente invitados con sus grupos de jóvenes, con el vecino, con el tío, con el abuelito, con todo el mundo ahí al lado. Mándenle el link allá a todo el mundo. Compártalo en Facebook para poder terminar esta semana del embajador con un culto recibiendo aún más de lo que el Señor tiene para nosotros. Está la última pregunta. ¿Cómo evitar la dependencia al discipular? Esto es un temazo. Nosotros lo hemos hecho de varias formas. Nosotros tenemos paso de las personas entre redes, es decir, si tú estás conmigo, tú no vas a ser mi discípula toda la vida, ¿sí?
Es decir, los jóvenes adolescentes tuvieron su liderazgo y cuando ya crecen pasan universitarios y los míos, por ejemplo, la próxima semana que viene los graduamos, los que ya tienen la edad y salieron de la universidad, hacemos el empalme con la nueva red de profesionales. Eso hace que con la estructura que tenemos como iglesia, las personas sepan que estoy en un momento de mi vida bajo un liderazgo, pero que no es, serás mi discípulo forever, no, sino que es un tema donde en este momento tú me cuidas y el día de mañana voy a ser cuidado por otra persona. Eso genera ya un cambio mental porque yo en este momento voy a estar contigo, pero después Dios va a usar otra persona, ¿sí? Eso es muy importante que seamos intencionales, entonces las personas saben que están en una temporada contigo y el líder también sabe. Yo voy a estar contigo 1 o 2 años, mientras se crece mi grupo Conexión, se multiplica y ya yo no sigo con todo, estará otra persona. Entonces, ambas partes, tanto el discípulo como el líder, saben que es un tiempo, ¿sí? Que hay un límite de tiempo, digamos, que no va a ser un tema eterno, pues, con la persona. Perfecto, de eso nos hablan, me hablan en una clase en el Instituto Bíblico respecto a tener un plan, donde el plan tenga un fin en la intervención que vamos a hacer. Damos por cerrada la ronda de preguntas. Les agradezco enormemente a todas las personas que participaron. Reitero la invitación al culto y reitero el agradecimiento inmenso a la pastora Natalia. Estamos todos felices. Por favor, démosle un aplauso virtual desde ahí. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos que haya tomado el tiempo, agradecidos con Dios por su vida, porque claramente todas esas cosas que le pasaron desde que nació hasta hace un tiempo cuando perdió su bebé y el Señor la restauró y usted permitió que así fuera, es en este minuto bendición para todos nosotros. Así que gracias a Dios por eso y gracias a Dios por su vida y por la bendición que nos da a través de ella. Así que están despedidos, se pueden ir desconectando. Ahí escribe Idalí que muchas gracias por el testimonio y lo que nos compartió. Yo me considero fans de la pastora, así que estamos muy agradecidos por eso. Están despedidos, muchachos, nos vemos más tarde en el culto. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Los bendigo. Bye. Ahí se están desconectando todos. Parece que hay algunos conectados que tenían su cámara ahí, pero no se han dado cuenta que terminó la reunión. Conectado fantasma. Sí. Creo que... a ver... A ver, finalizó. Hasta luego. Gracias. Oye, buenos temas, Jennifer. Espere, un poquito y charlamos 2 segundos, pero quiero... No sé cómo terminar esto. Chao, Jennifer. Chao. Chao a todos. Los estoy retirando manualmente. Tin, tin, tin. Siéntese ahí, Valijita. Ya puse el audio para todos. Hola, buenas tardes. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿No escuchan? ¿Sí? ¿Y yo por qué no los escucho a ustedes? Porque tiene los audífonos conectados. No, ya los saqué. Ya. Pero ya me escucho. Sí, ahora sí. Hoy tengo los ojos cuadrados. Sí, yo muchas horas pegado al computador, como desde las 10 de la mañana. Imagínense. No, yo que recién me conecté a la 1, como un poquito antes de la 1:30, para preparar como la reunión de la otra reunión con el pastor José, y como que ya siento así el peso del... Deja de grabar, detén la grabación. Ah, ¿verdad?